Escúchenme con atención, les imploro por lo más sagrado, no cierren este video. Lo que les voy a contar no es para asustarlos por mero placer, sino para salvarlos, para que sus familias no perezcan cuando los cielos se cierren y la tribulación llame a sus puertas. Jesús me mostró lo que sucederá dentro de sus hogares, en el lugar donde se sienten seguros. Y lo que vi me dejó con un hilo de desesperación. Vi familias enteras llorando de terror, gritando en la oscuridad porque no sabían qué hacer, porque sus hogares estaban completamente abiertos a una oscuridad que no es de este mundo. Él me imploró con lágrimas en sus benditos ojos que les advirtiera: deben preparar sus hogares ahora mismo, no mañana, no cuando vean las noticias, sino hoy. Jesús me dijo claramente lo que deben hacer en cada rincón de su casa, desde la puerta principal hasta la última ventana, para que la plaga y el terror pasen. Por favor, créanme. Vi el momento exacto en que todo se detiene, cuando falla la electricidad y el silencio se vuelve pesado como el plomo. Y me dijo que solo aquellos que hayan preparado su santuario en casa según sus instrucciones podrán resistir. Si no hacen caso a esta advertencia, si la toman como un simple engaño de internet, se arrepentirán cuando vean que lo que los protegía ya no es efectivo. Me dijo: diles qué hacer en casa, porque ahí es donde se librará la batalla final por sus almas. Mi nombre es Antonio, soy enfermero jubilado y he dedicado más de 40 años a ayudar a la gente, a traer vidas al mundo y a cerrar los ojos de quienes han fallecido. Siempre he sido un hombre trabajador, de los que se levantan a las 5 de la mañana, se preparan un café y rezan un poco antes de ir al hospital. Nunca fui de visiones ni de inventar historias. Mi vida era el termómetro, las medicinas y cuidar de mis nietos. Pero lo que me pasó hace apenas unos meses cambió todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Estaba en mi cocina, un jueves por la tarde, preparando un caldo para la cena de mis nietos. El calor en Braga era intenso, pero de repente sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. Un escalofrío que no venía del aire acondicionado, sino de lo más profundo de mis venas. Sentí un dolor terrible en el brazo izquierdo y un peso en el pecho, como si alguien me hubiera puesto una piedra de molino encima. Intenté alcanzar mi celular, quería gritarle a mi hija que estaba en el patio trasero, pero mi cuerpo ya no respondía. Me desplomé en el suelo de la cocina y mientras miraba las patas de la mesa, sentí que mi corazón daba un último latido cansado y luego nada, silencio absoluto. Fue en ese instante de transición cuando sucedió lo increíble. No hubo un túnel inmediato, ni música angelical. Lo primero que sentí fue que me estaban levantando. Abandonó mi cuerpo con una ligereza que me sobresaltó. Me vi allí tumbada con mi delantal puesto y vi a mi hija entrar corriendo, gritando mi nombre, intentando despertarme. Quise decirle: hija, estoy aquí, no llores. Pero mis palabras fueron silenciosas. Me vi desde fuera. Vi mis manos arrugadas por los años y el trabajo, y sentí una inmensa compasión por aquel cuerpo que se había servido durante tanto tiempo. Pero algo me impulsó hacia arriba, fuera de mi casita, fuera de mi barrio. De repente todo se iluminó, pero no era una luz que doliera, sino una luz que abrazara, que dijera que todo estaría bien, y en medio de ese resplandor lo vi. No necesité preguntar quién era, su presencia llenó todo el espacio, un amor tan grande que sentí que mi alma se derretiría de alegría. Pero su rostro, aunque hermoso, reflejaba una preocupación divina que me hizo temblar. Jesús se acercó a mí y sin mover los labios, su voz resonó en todo mi ser. Antonio, hijo mío, te he traído aquí porque necesito que regreses con una misión urgente. El tiempo de la gran tribulación está cerca y mis hijos están distraídos, están desprotegidos en sus propios hogares. Tomó mi mano y en un abrir y cerrar de ojos me mostró escenas de lo que está por venir. Vi los cielos de Portugal y del mundo entero adquirir un color extraño, una ceniza grisácea que parecía absorber la esperanza. Vi a la gente correr hacia sus casas intentando cerrar las puertas, pero la oscuridad que se avecinaba no podía ser detenida por cerrojos metálicos. Me explicó que una casa no es solo un techo de cemento o zinc, sino que debe
escuché convertirse en una fortaleza espiritual. Me dijo que hay cosas específicas que debemos tener, gestos que debemos realizar y palabras que debemos grabar en las paredes de nuestros hogares antes de que suene el primer trueno de la tribulación. Fue muy claro. Cuando comiencen los días de angustia, el hogar será el único refugio para quienes me aman, pero solo si ese hogar ha sido consagrado. Me mostró cómo la mayoría de los hogares hoy están espiritualmente abiertos. Esto me hizo ver cómo las discusiones, el odio, el orgullo y la falta de oración han dejado agujeros en los techos invisibles de nuestras viviendas. Por ahí entrará el terror, me dijo con una tristeza que me hizo llorar. Me pidió que dijera que el proceso de preparación no comienza con comprar toneladas de comida, aunque el abastecimiento es importante, sino con una profunda limpieza de lo que dejamos entrar por la puerta y las pantallas de televisión. Me dio una lista, una guía paso a paso de lo que debíamos hacer en la cocina, los dormitorios y las salas de estar cuando llegara la advertencia. Me sentí tan insignificante allí, una simple enfermera jubilada recibiendo instrucciones del Rey de Reyes. Le pregunté, «Señor, ¿por qué yo? Nadie me creerá. Dirán que mi cerebro se quedó sin oxígeno y que solo lo soñé». Me sonrió con una ternura que me devolvió el valor y dijo, «¿Conoces el dolor humano, Antonio? ¿Sabes lo que es ver a alguien morir de miedo y lo que es ver a alguien morir en paz? Diles que la paz de sus hogares dependerá de cuánto confíen en estas instrucciones que te doy hoy». Me mostró que habrá un tiempo en que el sol no brillará durante 3 días y que en esos 3 días lo que hayamos hecho dentro de nuestros hogares determinará la vida o la muerte de nuestras almas. Siento una urgencia que no me ha dejado vivir en paz desde que regresé. Cada vez que veo a mis vecinos o a la gente en el mercado, quiero gritarles que se preparen. Esto no es religión, es una advertencia amorosa de un padre que no quiere perder a sus hijos. Me mostró que la tribulación comenzará sutilmente, con pequeñas fallas en las cosas que damos por sentadas, hasta que de repente el mundo se detenga y en ese silencio lo único que tendrás será lo que hayas construido espiritualmente dentro de tus 4 paredes. Por favor, dime desde qué ciudad o distrito de Portugal me escuchas. Necesito saber que este mensaje está llegando a todos los rincones, desde Miño hasta el Algarve, porque la advertencia es para todos. Escribe en los comentarios si también has sentido que el ambiente en tus hogares se ha vuelto pesado últimamente, como si algo estuviera a punto de explotar. Pero lo más fuerte fue cuando Jesús me llevó de vuelta a mi cocina y me señaló la puerta principal. Me mostró algo que debíamos poner detrás de la puerta, algo que no es un amuleto, sino una señal de su sangre. Y me explicó lo primero que debíamos hacer con el agua y la comida justo en el momento en que la luz se apagara para siempre. Jesús señaló la puerta de mi cocina, esa vieja puerta de madera que tantas veces abrí para recibir a mis hijos y nietos, y me dijo con una voz que era a la vez trueno y susurro, «Antonio, la protección de una casa no está en sus muros, sino en el sello que sus habitantes ponen con su fe». Me mostró que, al comenzar los días de tribulación, lo primero que debíamos hacer era sellar los dinteles de las puertas. No se trataba de colocar amuletos ni cosas extrañas. Me pidió que pusiera una señal de su sacrificio, una cruz o una imagen bendita detrás de la puerta principal, pero me explicó que este objeto no tenía poder en sí mismo, sino que era un recordatorio de que esta casa le pertenecía. Vi en la visión cómo las casas que tenían este sello de fe emanaban una luz débil pero constante, que ahuyentaba las sombras que comenzaban a rondar las calles. Me dijo, «Dígales que cuando sientan que el aire cambia, que el miedo se respira en la calle, que entren en sus casas, cierren la puerta con llave y no la abran a nadie que no venga en mi nombre». Me dolió el corazón al pensar en lo que pasaría con el agua y la comida. En esta visión, Jesús me llevó a la despensa de mi propia casa. Vi mis tinajas de arroz, mis lentejas y mis garrafas de agua. Me dijo que cuando llegue la oscuridad, el agua que no haya sido bendecida se volverá amarga y la comida que no haya sido puesta bajo su protección se echará a perder en cuestión de horas, sin importar qué refrigerador tengan. Antonio, enséñales a bendecir cada grano y cada gota ahora que todavía hay paz, me ordenó.
Me mostró que debíamos tener sal y aceite bendecidos y que con una pizca de esta sal y una oración sincera, el agua permanecerá pura y cristalina, incluso si las tuberías de afuera se contaminan. Vi cómo una sola bolsa de frijoles, bendecida con la fe de una madre que confía ciegamente en el Señor, se multiplicó en la olla, alimentando a más personas de las que humanamente serían posibles. Es un milagro de provisión que solo los de corazón humilde comprenderán. Como enfermera, siempre supe que la higiene es vida, pero Jesús me mostró que la higiene espiritual es lo que nos salvará en la tribulación. Me dijo que en estos días el hogar debe ser purificado de la discordia. Si hay gritos en una casa, si hay odio entre los cónyuges o si los hijos no respetan a sus padres, esa casa es como un edificio con ventanas rotas en medio de una tormenta. El frío de la tribulación entrará y helará sus almas, me explicó. Me pidió que les dijera que limpiaran sus hogares de todo lo que ofende a Dios, libros de brujería, música que incita a la violencia, imágenes que no traen paz. Esto me mostró que estas cosas son como imanes para los demonios que andarán sueltos por el mundo, tratando de entrar en hogares desesperados. La orden fue enfática. Purifiquen sus habitaciones y sus dormitorios, porque quiero morar allí con ustedes mientras el mundo exterior tiembla. Entonces Jesús me habló de los 3 días de oscuridad. Sentí que me temblaban las piernas, aunque en ese momento no tenía un cuerpo físico. Describió un tiempo en que la luz del sol se extinguiría por completo y no habría electricidad. Vi ciudades enteras en la oscuridad, vi pánico en los rostros de las personas que dependían de sus teléfonos celulares y luces artificiales. Me dio una instrucción que me hizo llorar. Cuando ocurra el gran apagón, no salgan, no miren por las ventanas. La curiosidad será la trampa para muchos. Explicó que la oscuridad exterior sería un reflejo de la oscuridad que el enemigo proyectaría para confundirnos. Nos pidió que tuviéramos velas de cera pura bendecidas, porque estas serían las únicas que darían luz en medio de esta oscuridad sobrenatural. Vi casas envueltas en sombras donde ni siquiera las linternas más caras iluminaban, mientras que en los hogares de los fieles una pequeña vela bendita iluminaba toda la habitación con una claridad celestial que traía calma a los niños y esperanza y a los ancianos. Me se llevó a la sala y me mostró un rincón específico. Dígales que elijan un lugar en la casa, el más tranquilo, y que lo transformen en su cenáculo. Me explicó que este lugar será el centro de mando de la familia durante la tribulación. Allí deberán mantener la Biblia abierta, las imágenes devocionales, y donde deberán reunirse para rezar el rosario o alabar a Dios cuando el miedo llame a las puertas. Vi cómo en estos rincones de oración se formaba una columna de luz que atravesaba el techo y alcanzaba el cielo. Jesús me dijo que estas son las balizas que los ángeles usarán para identificar qué casas deben ser protegidas de los desastres naturales y las plagas venideras. Anthony, la oración familiar es el cemento que mantendrá las casas en pie cuando la tierra tiemble, me aseguró con una firmeza que me hizo comprender que no hay otra salida. Le pregunté, ¿qué debíamos hacer con los vecinos que no creen, con los que se ríen de nosotros? Jesús me miró con una compasión que me desarmó. Seréis su refugio, pero no dejéis que su incredulidad entre en vuestras casas. Dadles de comer a la puerta, dadles consuelo, pero mantened vuestro santuario sagrado. Me mostró que habrá personas que al ver la luz en nuestros hogares, mientras los suyos están oscuros, vendrán buscando respuestas. En ese momento, nuestra misión será ser sus manos y su voz, pero siempre bajo la protección de las reglas que Él me dio. Me dolió ver cuántos quedarán excluidos porque no quisieron preparar su propia casa cuando tuvieron tiempo, prefiriendo gastar su energía en cosas que el viento se llevará en un segundo. Siento que el tiempo se nos escapa entre los dedos como arena fina. Desde que regresé a mi cuerpo, ya no puedo ver mi casa de la misma manera. Cada vez que limpio el suelo o sacudo los muebles, lo hago pensando que estoy preparando el lugar para que el Rey de Reyes me encuentre listo. No es una carga, es una alegría saber que tenemos un plan, que no estamos a la deriva. Jesús me dijo que su protección es absoluta para aquellos que obedecen con amor, no por miedo, sino por el deseo de estar con Él.
Díganles que no busquen refugio en las montañas ni en búnkeres de hierro. Su refugio es el corazón de mi madre dentro de su propia casa. Me susurró antes de que la visión cambiara a algo aún más profundo. Por favor, escriban amén. Si en este momento sientes que necesitas que Jesús entre en tu hogar y lo limpie de toda angustia y conflicto, necesito saber que no soy el único que siente este llamado urgente, consagrando el lugar donde dormimos y comemos. Escribe si sientes paz o si esta advertencia te hace reconsiderar cómo vives con tu familia. Pero lo que Jesús me mostró después fue una advertencia sobre un sonido específico, un estruendo que vendrá del cielo y que será la señal para que todos corran y se encierren en sus casas. Me explicó lo que oiremos antes de que se apague la última luz y por qué, en ese preciso instante, si hemos perdonado a nuestros enemigos, no podremos cerrar la puerta a tiempo. Este sonido que Jesús me describió es diferente a todo lo que oímos en este mundo. Ni el trueno más fuerte ni la explosión más grande se le comparan. Me dijo que sería un rugido que vendría de lo alto, como si el cielo mismo se desgarrara, un sonido profundo y metálico que hará vibrar hasta los cimientos de nuestras casas. En ese momento, me dijo con una seriedad que me heló la sangre: esta será la advertencia final. Cuando oigas este rugido, no habrá tiempo para ir al supermercado, ni tiempo para buscar a los familiares que viven lejos. Será el momento de entrar y sellar tu alma. Pero me advirtió de algo que me hizo llorar con pura angustia. Me dijo que si en ese instante tienes odio en tu corazón, si no has perdonado a ese hermano que te ofendió o a ese vecino que te hizo daño, tu puerta no se cerrará espiritualmente. Puedes poner 1000 cerrojos, pero la oscuridad encontrará la grieta en tu falta de perdón para entrar y atormentarte. Mira, soy enfermera. He visto morir a mucha gente de ira, aferrándose a sus rencores como si fueran tesoros, y te digo que esta es la carga más pesada que podemos llevar. Jesús me explicó que el perdón es la llave que cierra definitivamente la puerta de nuestra casa durante la tribulación. Me mostró que muchas familias, a pesar de tener sus velas bendecidas y sus Biblias abiertas, no podrán encontrar la paz porque el aire dentro de sus hogares estará envenenado por las peleas. Díganles que se abracen ahora, que pidan perdón por las ofensas pasadas, porque en los días de oscuridad, la unidad familiar será el único oxígeno, me dijo. Vi cómo las casas donde reinaba el perdón se volvían inmunes al miedo, mientras que en las casas donde había gritos, la oscuridad del exterior parecía filtrarse a través de las paredes, enloqueciendo a los que estaban dentro. Entonces Jesús me dio una instrucción que suena extraña, pero que me pidió que repitiera con mucha fuerza. Cuando comience el estruendo y la luz se desvanezca, cubran sus ventanas. Me explicó que no debíamos mirar afuera por ningún motivo. Me dijo que lo que sucederá en las calles durante esos 3 días de oscuridad es la justicia divina actuando contra la maldad y que no es para los ojos de sus hijos. La curiosidad mató a Antonio, la esposa de Lot, y matará a muchos en la tribulación, me advirtió. Me pidió que tuviéramos cortinas gruesas o incluso cartones o tablas para cubrir las ventanas. No para que no nos vieran, sino para que no viéramos lo que no nos corresponde ver. Me mostró que el enemigo usará voces familiares, gritos de supuestos parientes afuera, para tentarnos a abrir la puerta o asomarnos. Díganles que se queden en el centro de su casa, en su habitación alta, y que no se muevan de allí hasta que vuelva la paz. Me instruyó con una autoridad que me hizo temblar. En ese momento de la visión, vi cómo el aire fuera de las casas se volvía denso y tóxico. Jesús me dijo que la protección de nuestros pulmones en estos días será la oración constante. Nos pidió que tuviéramos agua bendita a mano y que la rociáramos de vez en cuando en los rincones de las habitaciones y en las camas de los niños. El agua bendita es mi presencia líquida en medio de la sequía, me explicó. Como enfermera, siempre supe que el agua es vital, pero allí comprendí que el agua espiritual será lo que mantenga el juicio de las personas. Vi padres que, en medio de la oscuridad total, mantenían a sus hijos tranquilos, contándoles historias bíblicas a la luz de la única vela bendita que permanecía encendida. Esta escena me dio gran esperanza. Mira, sabiendo que aunque el mundo se esté desmoronando, si hacemos lo que Él dice,
Habrá un pedacito de cielo dentro de nuestros hogares, pero presta mucha atención a lo que me dijo acerca de la comida. Me mostró que muchas personas, por miedo, querrán acaparar todo, pero que en tiempos de tribulación, la comida comprada egoístamente se infestará de gusanos en un solo día. La provisión que importa es la que se comparte, me dijo. Me instruyó a tener una pequeña reserva, lo básico, arroz, frijoles, aceite y sal, pero siempre dispuesto a dar un plato a cualquiera que llamara a nuestra puerta con hambre genuina. Me prometió que en los hogares consagrados la despensa nunca se agotará. Vi con mis propios ojos cómo una mujer sacaba repetidamente harina de un saco aparentemente vacío para hacer pan de maíz para sus hijos y para un huérfano que había cogido de la calle. Era como si las manos de Jesús estuvieran en ese saco, multiplicando todo por amor. También me habló sobre la salud. Me dijo que vendrán plagas y enfermedades que no conoceremos y que los medicamentos de las farmacias serán inútiles porque serán enfermedades del espíritu que se manifestarán en el cuerpo. Antonio, tú que eres enfermero, diles que la medicina de aquellos días será la fe y las plantas que yo mismo les di en la tierra, bendecidas con mi nombre, me pidió. Me dijo que tuviera a mano cosas sencillas, té de manzanilla, té de canela, cosas que calmaran el cuerpo, pero que lo más importante sería la imposición de manos de los padres sobre sus hijos. El poder que les di para sanar en mi nombre se activará cuando no haya médicos a quienes acudir, me aseguró. Mira, sé que esto suena muy fuerte y que algunos dirán que estoy loco, pero yo estuve allí. Vi la mirada de Jesús, sentí el calor de su mano y la tristeza de su corazón cuando vio que no estábamos preparados. Me dijo que la tribulación no es un castigo, sino una purificación para que nuestras casas vuelvan a ser hogares y no solo dormitorios. Me pidió que les dijera que prepararan un kit de emergencia espiritual, una Biblia, velas benditas, agua bendita, sal bendita, incienso si pueden y sobre todo un corazón limpio de resentimiento. Por favor, díganme si ustedes también han sentido esta necesidad de limpiar sus hogares, de eliminar lo que saben que no está bien. Escriban en los comentarios, limpia mi hogar. Si quieren que oremos juntos para que Jesús elimine todo lo que impide que su luz brille en sus familias. Díganme si son de Oporto, Lisboa, Coimbra o de donde sea que estén escuchando porque quiero saber que este asedio protector se está extendiendo por todo Portugal. Pero lo que Jesús me mostró después de estas instrucciones fue algo que me heló la sangre, me llevó al futuro, al segundo día de oscuridad, y me mostró lo que les sucede a las personas que por miedo deciden abandonar sus hogares antes de que llegue el momento. Me mostró un engaño en el cielo que parecerá salvación, pero que será la mayor trampa del enemigo para hacernos abandonar nuestro refugio. Esta visión del segundo día de oscuridad fue quizás la más angustiosa de todas, porque para entonces el agotamiento y el miedo ya habrían causado estragos en el ánimo de las familias. Jesús me llevó a ver el interior de una casa común en algún lugar de Portugal. Vi a los padres con profundas ojeras, a los niños inquietos y el aire viciado por el confinamiento. Pero lo que vi afuera, en el cielo, fue lo que me humiló la sangre. De repente, esta oscuridad total que les describí comenzó a ser interrumpida por una luz falsa, un brillo que no provenía de Dios. Parecía como si el sol intentara salir, pero era una luz fría y eléctrica que no reconfortaba el alma. Vi figuras resplandecientes aparecer en el cielo, naves o luces que parecían ángeles o salvadores tecnológicos, y una voz poderosa, que no era la de Jesús, resonó por las calles diciendo: «La prueba ha terminado, salgan de sus casas. Hemos venido a rescatarlos». Jesús me apretó el brazo con fuerza y me dijo: «Antonio, fíjate bien en los rostros de los que salen. Esta es la gran trampa del orgullo humano». Vi cómo la gente, desesperada por el hambre o simplemente por el aburrimiento y el confinamiento, abría los cerrojos y salía corriendo hacia las calles, mirando al cielo con los brazos abiertos. En el instante en que cruzaban el umbral, esa luz engañosa los envolvía y sus rostros se transformaban en una mueca de terror absoluto. No era un rescate, era una cosecha de almas confundidas. Jesús me susurró: «Diles que no importa lo que vean en el cielo,
No importa si ven a sus propios familiares llamándolos desde la calle con voces que parecen reales. Si abandonan la protección de su hogar, consagrado al segundo día, estarán entregando su voluntad al engaño. Me explicó que el enemigo sabe que nuestra debilidad es la impaciencia y que usará nuestra necesidad de volver a la normalidad para traernos fuera del refugio. Mira, como enfermera tuve que ver pacientes que, en medio de la fiebre más alta, empezaban a alucinar y querían arrancarse las vías intravenosas para irse a casa. Tenía que detenerlos por su propio bien, aunque me gritaran. Así me sentí en esa visión, con ganas de gritarles a esas familias: no se vayan por lo que más aman, quédense adentro. Jesús me dio una instrucción muy precisa para ese segundo día. En el momento de la falsa luz, debían intensificar la oración del rosario y las alabanzas. La música sacra y los cantos familiares serían el escudo que impediría que las voces de afuera confundieran sus mentes. Me mostró que el sonido de la oración dentro del hogar crea una especie de frecuencia que anula el llamado del engañador. Vi casas donde la familia cantaba himnos a viva voz y las falsas luces de afuera simplemente no podían penetrar por las rendijas de las ventanas cubiertas. Era como si la fe se convirtiera en un aislante acústico y espiritual. Entonces Jesús me llevó a la habitación de esa casa. Vi a una madre tapando los oídos de sus hijos pequeños con las manos mientras les susurraba: no escuchen lo que viene de afuera, solo escuchen mi voz. Jesús me dijo: esa madre está haciendo lo correcto. La protección en el hogar también reside en el silencio de los sentidos. Me pidió que recomendara tener tapones para los oídos o incluso bolitas de algodón a mano para los niños más sensibles, porque el ruido y los gritos de engaño serán muy fuertes. Pero preste mucha atención a lo que me dijo sobre la salud mental. El miedo es una puerta abierta, Antonio? Si el padre pierde la cabeza, si empieza a dudar o a negar mi promesa, la protección de toda la casa se debilita. Me mostró que la fortaleza del hogar depende de la paz de los padres. Por eso insistió en que debemos prepararnos psicológicamente ahora, sabiendo que vendrán momentos de duda en los que sentiremos que Dios nos ha abandonado, pero me prometió: estaré sentado contigo en el suelo de tu sala, aunque no me veas. Respiraré contigo. Vi algo sobre la comida que me llamó mucho la atención ese segundo día. Quienes no habían bendecido sus alimentos comenzaron a sentir un hambre voraz, una ansiedad que nada podía saciar. Pero en los hogares donde Jesús era el invitado de honor, la gente sentía una saciedad sobrenatural. Jesús me dijo: díganles que en la tribulación la comida no será para llenar el estómago, sino para fortalecer el espíritu. Un solo trozo de pan bendito les dará la energía de un banquete completo. Vi a una abuela compartiendo una sola galleta con sus 3 nietos y vi cómo los niños, después de comer ese pequeño trozo, se dormían en profunda paz, como si hubieran comido lo mejor del mundo. El secreto, me dijo, es la gratitud. Si se quejan de lo que tienen, se les acabará. Si son agradecidos por lo poco que tienen, se multiplicará. Otra cosa que me mostró fue el uso de la sal bendita. Me dijo que durante ese segundo día debíamos colocar una línea de sal bendita en los marcos de todas las ventanas y puertas y en los desagües de los baños. Me explicó que la oscuridad busca cualquier punto de entrada físico para manifestarse como un olor pútrido o como una presencia de frío intenso. La sal es el sello de la tierra pura, Antonio. Úsala para delimitar mi territorio dentro de tu casa. Como enfermera, sé que la sal se usa para limpiar heridas y conservar alimentos, pero allí comprendí que es un arma de guerra espiritual. Vi sombras oscuras intentando colarse por debajo de la puerta principal, pero al tocar la línea de sal retrocedieron como si ardieran. Se me oprime el pecho solo de recordar la angustia de ver a quienes cayeron en el engaño. Jesús me dijo que el mayor dolor para él no son los desastres naturales, sino ver cómo sus hijos se abandonan unos a otros por un momento de consuelo o por miedo a la oscuridad. Me pidió que les dijera que prepararan un plan de acción familiar, que hablaran con sus hijos hoy y les dijeran: hijos, si algo sucede, si el cielo se oscurece, nuestro punto de encuentro es aquí, en esta habitación, frente a este altar.
No importa lo que oigan afuera, no importa quién los llame, no se muevan de aquí hasta que mamá o papá digan que el peligro ha pasado. Por favor, escriban en los comentarios si están viendo este video tarde en la noche o solos, porque es en silencio que Dios habla más claramente a nuestros corazones. Avísenme si alguna vez han sentido que algo en el aire les dice que deben proteger más a su familia. Si sintieron ese impulso de comprar una Biblia o buscar una vela bendita sin saber por qué, escriban ayúdame a ser fuerte. Si sienten que el miedo a veces los supera, para que podamos pedirle a Jesús que nos dé ese temperamento de acero que necesitaremos en el segundo día. Pero noten que lo más impactante sucedió cuando la visión del segundo día comenzó a desvanecerse y Jesús me mostró el comienzo del tercer día. Vi que el frío se volvió tan intenso que el agua se congeló dentro de los vasos y me dio una instrucción sobre cómo mantener la casa caliente sin usar fuego, porque me dijo que en esos días el fuego común no calentará. Me reveló el secreto de la llama del corazón. Y porque llegará un momento en que tendremos que dejar de orar por nosotros mismos y empezar a orar por aquellos que se enfrentan a su destino final. Ese frío del tercer día no era de esos que se pueden ahuyentar con mantas de lana o un calefactor, aunque todavía haya gas. Como enfermera, sé reconocer la hipotermia, he visto cuerpos perder su calor corporal en urgencias, sé cuando la piel se pone azul y los dedos dejan de sentir, pero lo que Jesús me mostró era algo que ninguna medicina podía explicar. El agua se cristalizó en los vasos de la mesa de mi cocina, pero mi aliento no salía como vapor. Era un frío que venía del alma, de la total ausencia de esperanza en el mundo exterior. Jesús me tomó de la mano y sentí que su calor era lo único que me mantenía en pie, lo único que impedía que mi espíritu se desmoronara como un cristal roto. Me dijo: Antonio, hijo mío, en este tercer día el fuego de la tierra ya no calentará, el gas no encenderá, la leña no producirá brasas y la electricidad será un recuerdo lejano. Pero miren bien, porque les daré la llama del corazón. Me explicó que esta llama es un don del Espíritu Santo para quienes han consagrado su hogar. Vi cómo, en medio de este frío sobrenatural que hacía crujir las paredes de las casas, las familias se acurrucaban en su habitación alta, en ese rincón de oración que les dije que prepararan. Jesús me mostró que cuando los padres tomaban las manos de sus hijos y comenzaban a alabar a Dios con alegría, a pesar de la oscuridad, una luz cálida y rojiza comenzaba a brotar del centro de sus pechos. No era fuego que quemara sus ropas, sino una energía de amor puro que creaba una burbuja de calor a su alrededor. Díganles que al tercer día su calor será caridad y su refugio será mi nombre, me susurró. Vi a una madre abrazando a sus pequeños, y mientras oraba fervientemente, los niños dejaron de temblar y se durmieron con las mejillas sonrosadas, como si estuvieran frente a una chimenea invisible. Es el milagro de la presencia divina que se manifiesta físicamente cuando el mundo se congela con la maldad. Fue en ese momento cuando Jesús me dio la instrucción más difícil de todas, la que puso a prueba mi corazón de enfermera, que siempre quiere salvar a todos. Me llevó a la ventana cubierta de mi casa y aunque las tarjetas cubrían el cristal, me permitió ver a través de ellas como si fueran de aire. Vi gente afuera, gente que conocía, gente que a menudo se reía de mí cuando me veían ir a misa o cuando hablaba de las cosas de Dios. Estaban allí bajo esa luz falsa que describí antes, atrapados en un hielo negro que parecía surgir del suelo. Jesús me dijo: Ahora, Antonio, diles que dejen de rezar por sí mismos. En este tercer día, la protección de tu casa está asegurada si tienes fe. Ahora, tu misión es rezar por los que están afuera, por los que se rieron, por los que me persiguieron, por los que aún conservan una última chispa de conciencia en medio de su terror. Me dolió tanto que le pregunté: Señor, ¿cómo podemos orar por ellos si nos han hecho tanto daño? Si nos llamaron locos y nos cerraron las puertas cuando quisimos ayudarlos. Me miró con esos ojos de puro perdón y respondió: Si no oran por ellos, sus almas se perderán para siempre en este frío. La verdadera prueba de un hogar consagrado es si puedes amar a tu enemigo cuando el mundo se acaba. Me mostró
que cuando una familia dentro del hogar comenzó a clamar por la salvación de los que estaban afuera, esa llama del corazón creció tanto que comenzó a salir por las rendijas de la puerta y alcanzó a los que sufrían en la calle. Vi cómo algunos de esos hombres endurecidos, sintiendo ese calor espiritual que provenía de los hogares de los fieles, cayeron de rodillas y pidieron perdón a Dios con su último aliento. Ese es el poder del sacerdocio bautismal en el hogar, ser intercesores cuando ya no hay templos abiertos. Jesús fue muy específico con los detalles prácticos para ese momento. Me dijo que al tercer día la tentación de la desesperación sería casi insoportable. Sentirían que el tiempo se detenía, que el reloj se había parado y que los había olvidado. Pero les dijo que siguieran bendiciendo el agua y la sal y que mantuvieran encendida la vela bendita, aunque pareciera que ya no quedaba cera. Vi que estas velas, por un milagro de su gracia, no se apagaron. La llama seguía allí, pequeña pero firme, desafiando todas las leyes de la física. Me pidió que les dijera que cuando les atacara el hambre, porque el cuerpo humano tiene sus límites, debían comer solo lo necesario y hacerlo con espíritu de comunión, como si cada trozo fuera la Eucaristía. El pan bendito compartido en familia durante la tribulación tendrá el poder de saciar no solo el estómago, sino también el miedo, me aseguró. Como enfermera que pasaba noches enteras cuidando a los enfermos, entiendo lo que es el agotamiento. Pero Jesús me advirtió que al tercer día no debíamos dormir todos a la vez, que uno debía velar en oración mientras los demás descansaban. La vigilancia en el hogar es la última llave. Me mostró cómo las sombras de la duda intentaban infiltrarse cuando la familia se descuidaba y dejaba de orar. Pero cuando una persona estaba despierta, con una Biblia en la mano o un rosario entre los dedos, la casa seguía siendo una fortaleza inexpugnable. Siento que el ambiente se vuelve más denso mientras les cuento esto, porque sé que el mundo se está volviendo más frío e indiferente. Jesús me mostró que la llama del corazón es algo que podemos empezar a encender hoy con cada acto de bondad, con cada vez que elegimos guardar silencio en lugar de criticar, con cada bendición que le damos a nuestro hogar. Me dijo: Antonio, la protección para los días de angustia no se improvisa, se construye ladrillo a ladrillo con la obediencia diaria. Por lo tanto, les imploro que no esperen a que el cielo se ponga gris para empezar a purificar sus hogares y sus almas. Por favor, comenten por quién están orando hoy, incluyan el nombre de esa persona que les haya hecho daño o que esté lejos de Dios, porque Jesús me mostró que nuestras oraciones de hoy son las que sembrarán la salvación para el tercer día. Escribe: en ti confío, si estás dispuesto a ser esos intercesores por aquellos que están fuera de protección. Pero mira, lo más impactante de ese tercer día no fue el frío ni la oscuridad. Fue el momento en que Jesús me mostró lo que sucede cuando la vela bendita comienza a parpadear por última vez, incluso antes de que regrese el primer rayo de luz verdadera. Me dio una instrucción sobre un perfume, un aroma celestial que llenará los hogares consagrados y será la señal de que el Rey estamos a la puerta. Y me reveló por qué, en ese último instante, algunos sentirán un deseo incontrolable de abrir la puerta. Pero ¿por qué solo aquellos que resistan hasta el último segundo verán la gloria? Mira lo que sucedió cuando esa vela bendita comenzó a parpadear. Fue el momento de la prueba definitiva de mi paciencia y te diré, como enfermera, sé lo que es esperar los resultados de una cirugía crítica en una sala de espera a las 3 de la mañana. Pero esto fue diferente. Sentí que mi propia vida era consumida por esa mecha de cera. Jesús me mostró que incluso antes de que termine el tercer día de oscuridad, la desesperación intentará extinguir la última chispa de fe que queda. Vi familias en sus aposentos superiores, con la mirada fija en esa pequeña luz, viéndola menguar cada vez más, y el silencio exterior se volvió tan profundo que se podía oír el latido del propio miedo. Pero en ese momento de angustia absoluta, cuando sientes que no puedes más y que el frío te vencerá, Jesús me susurró algo que jamás olvidaré: Hijo,
Cuando la luz física se extinga por completo, entonces mi fragancia llenará el hogar. Y de repente, en esa visión, el olor, humedad, el olor a sudor y miedo en la familia desapareció. Mi cocina en Braga, la que a veces olía a lejía y comida, se llenó de una fragancia incomparable en este mundo. Era un aroma a rosas frescas, lirios del campo y una pureza que te hacía sentir que tus pulmones se limpiaban de todo el veneno del mundo. Jesús me explicó que este aroma celestial es la fragancia del novio. Me dijo que esta será la señal definitiva de que la tribulación ha terminado y que Él está a la puerta, pero me dio una advertencia que les pido que recuerden: cuando huelan esta fragancia, no se apresuren a abrir la puerta de inmediato. El enemigo, en su último intento por perderme, tratará de imitar la luz del amanecer, pero no podrá imitar la paz de mi presencia. Vi como algunos, al oler esta fragancia y ver un brillo que parecía el sol a través de las ventanas cerradas, se llenaron de falsa alegría y quisieron sacar sus cartas y abrir los cerrojos prematuramente. Jesús me dijo con firmeza: díganles que esperen mi voz, la que conocen en el silencio de sus corazones, para que les dé la orden. Quien se apresura por impaciencia puede perderse en el último metro de la carrera. Me mostró que la protección en el hogar hasta el último segundo depende de la obediencia total. Me pidió que les dijera que cuando huelan esta fragancia, se arrodillen y den gracias, pero mantengan la puerta cerrada hasta que el aire de afuera sea verdaderamente puro. Como enfermera, sé que no se puede quitar el oxígeno a un paciente demasiado pronto, porque sus pulmones podrían colapsar. Así es la tribulación, hijos míos. Es un proceso que debe completarse hasta el final. Luego, Jesús me llevó a ver el estado de las almas dentro de los hogares. En ese momento final, vi que aquellos que habían seguido sus instrucciones, aquellos que habían bendecido el agua, aquellos que habían perdonado y aquellos que habían mantenido encendida la llama de sus corazones, estaban rodeados por una luz blanca casi transparente. Sus cuerpos ya no sentían el cansancio de 3 días sin dormir. Me dijo: mira, Antonio, ya no son las mismas personas que entraron buscando refugio. El hogar los ha transformado. Entraron como personas llenas de dudas y salen como mis guerreros de la luz. Me explicó que el propósito de la tribulación en el hogar no era solo protegernos del peligro externo, sino también purificar nuestras impurezas internas. El hogar se convierte en un crisol donde se purifica el oro. Me dolía ver que algunos hogares, que al principio parecían bien preparados, se habían enfriado porque sus padres empezaron a pelear por la comida o por la falta de electricidad. Jesús me dijo: díganles que el enemigo no necesita entrar por la puerta si ya está sentado allí a la mesa en forma de discordia. Proteger el hogar es una tarea constante, de no bajar la guardia ni un instante. Siento que mi voz se cansa de tanto querer contarles, porque lo que vi fue inmenso. Jesús insistió en que la fragancia celestial irá seguida de un sonido de trompeta que no se oirá con los oídos, sino con el alma. Me dijo que será como el canto de 1000 pájaros anunciando la mañana después de una tormenta centenaria, pero me repitió: Antonio, enséñales a resistir la tentación de la curiosidad final. Quien mira hacia atrás, quien duda en el último momento, se queda congelado en su propia desconfianza. Me mostró que la máxima protección es la entrega total, diciendo: Señor, estoy aquí en mi casa, en mi rincón, y no me moveré hasta que me llames por mi nombre. Sé que esto suena a película o a historia de terror, pero te juro por la vida de mis nietos que esto fue lo que vi mientras mi cuerpo yacía inerte en el suelo de mi cocina. Jesús me resucitó para que tú, que me estás viendo, no tengas que pasar por este terror sin saber qué hacer. Él quiere que tu casa sea tu hogar. Quiere cenar contigo en medio de la tribulación. No temas las noticias. No temas lo que digan los poderosos. Teme a Dios, que es el principio de la sabiduría y la llave de tu refugio. Por favor, escribe en los comentarios: ayúdame a ver si sientes que a veces el ruido del mundo oscurece esta fragancia espiritual que comienza a percibirse en algunos momentos de oración. Escribe si sientes la presencia de rosas o flores en tu hogar sin una explicación lógica, porque Jesús me dijo que ya está enviando muestras de su fragancia a quienes comienzan a consagrar sus hogares. Pero mira,
Lo más impresionante estaba por suceder. Jesús soltó mi mano y me mostró el momento exacto en que la puerta se abre de verdad. Vi lo que hay afuera después de los 3 días de oscuridad, cómo es el mundo y quiénes son los que emergen para recibir el nuevo amanecer. Me dio una última instrucción sobre lo primero que debemos decir al salir de casa y por qué el mundo, tal como lo conocemos, habrá desaparecido para siempre, para dar paso a algo que mis ojos apenas podían creer. Mira, cuando finalmente llegó ese momento, cuando la fragancia de las rosas se volvió tan intensa que parecía que el aire podía tocarla, sentí que mis pulmones se expandían como nunca antes. En 40 años como enfermera, nunca había visto esto suceder con ningún paciente. No era solo respirar, era como si la vida misma entrara en mi pecho. Jesús me miró con una sonrisa que iluminó cada rincón de mi alma y me dijo: Anthony, ahora es el momento. Abre la puerta. Sentí un leve temor, de esos que se sienten cuando uno está a punto de hacer algo por primera vez, pero su mano sobre mi hombro me dio una fuerza inquebrantable. Me acerqué a la puerta de mi cocina en Braga, la que habíamos sellado con fe, sal y oración. Mis manos, que habían estado temblando por el cansancio de los 3 días, de repente se volvieron firmes. Giré la llave, quité los cerrojos y, al abrir la puerta, lo que vi afuera me hizo caer de rodillas, no por terror, sino por un asombro que las palabras no pueden expresar. El mundo que conocía, ese mundo de ruido, humos de coches, anuncios por todas partes y calles sucias, simplemente ya no existía. Al cruzar el umbral, lo primero que me impactó fue la luz. No era la luz del sol que quema o hace que los ojos se entrecierren. Era un brillo nacarado, como si el cielo fuera una inmensa joya que irradiaba paz. El aire exterior ya no olía a gasolina ni a aguas residuales. Olía a tierra limpia, a bosque después de la lluvia y a esa pureza que solo sentía cuando estaba ante él. Jesús me dijo: Antonio, mira lo que he hecho de nuevo. El fuego de la tribulación ha pasado y solo permanece la verdad. Vi las ciudades, pero ya no eran esas junglas grises de cemento, los edificios que representaban la arrogancia del hombre, los bancos que esclavizaban a los pobres y las fábricas que envenenaban su creación se habían derrumbado, y en su lugar la naturaleza brotaba con una fuerza milagrosa. Pero lo más hermoso, hijos míos, era ver a la gente salir. Vi a mis vecinos, a aquellos que había visto encerrarse por miedo, abandonando sus humildes casas, pero ya no eran los mismos. Sus rostros resplandecían con una salud que ningún hospital podría dar. Los ancianos caminaban erguidos, sin dolor en las rodillas. Los niños corrían con una alegría que no dependía de ningún juguete electrónico. Nos miramos y sin decir nada supimos que éramos hermanos. Jesús me dio una instrucción muy precisa sobre lo que debíamos decir al salir de casa en aquel nuevo amanecer. Me dijo: Antonio, diles que tus primeras palabras no deben ser de queja por lo perdido, ni de preguntas sobre lo sucedido. Tus primeras palabras deben ser una declaración de posesión. Me pidió que al pisar la nueva tierra dijéramos en voz alta: bendito el reino que viene, porque esta tierra ahora pertenece al Señor y a sus hijos. Me explicó que decir esto era reclamar nuestro lugar en el nuevo mundo que Él había preparado para aquellos que se resistieron. Vi cómo el cielo cambiaba de color, de un rosa pálido a un tono dorado que bañaba los árboles y las flores, que ahora tenían colores que nunca había visto en mi jardín. Jesús me mostró que aquellos que salían de las casas consagradas llevaban una marca en la frente, una luz suave que los identificaba. Era como si todos habláramos el mismo idioma del corazón. Ya no había división de clases, ya no importaba quién tenía más dinero o quién tenía la casa más grande del vecindario. Todo eso había desaparecido. Lo único que importaba era que habíamos confiado en su palabra cuando todo era oscuridad. Jesús me dijo: mira a los humildes, Antonio, ellos heredan la tierra porque supieron hacer de sus hogares un refugio para mi espíritu. Me dolía ver que había vastas extensiones de tierra de las que nadie salía, lugares donde la gente prefería el engaño de una luz falsa y se marchaba antes de tiempo.
Estos lugares estaban desiertos, envueltos en un triste silencio que me daban ganas de llorar por ellos. Jesús me tomó de la mano y me llevó a caminar por lo que una vez fue una avenida muy transitada. Ya no había autos abandonados ni basura, todo estaba limpio, como si una mano invisible hubiera limpiado el planeta entero. Me explicó que el mundo que conocíamos había desaparecido para siempre, porque ya no podía soportar tanto pecado e indiferencia. La tribulación en casa fuese el nacimiento, Antonio. Ahora es el renacimiento, me dijo con una alegría contagiosa. Sentí que mi cuerpo, el que yacía en el suelo de la cocina, comenzaba a vibrar como si me llamara. Pero antes de partir, vi a lo lejos a un grupo de personas que venían cantando, y entre ellas vi a personas que habían muerto años atrás, santos de la familia que venían a recibirnos. Fue el encuentro más hermoso que puedas imaginar. Él insistió en que el nuevo mundo será un jardín donde trabajaremos con nuestras manos, pero sin cansancio ni dolor. Me mostró que la protección que tuvimos en casa durante los 3 días fue la preparación para que fuéramos los guardianes de este paraíso. Díganles que no teman perder sus posesiones materiales ahora, porque lo que les daré después de la puerta no tiene precio. Mira, sé que para muchos esto parece un sueño, pero como enfermera te digo, sé distinguir entre la realidad y la fantasía. Lo que vi es más real que el aire que respiro ahora mismo. La sensación de paz absoluta, de saber que el mal ha sido encadenado y que ya no hay muerte ni llanto, es algo que no olvido ni un segundo del día. Jesús me dijo que el amanecer de los justos es la recompensa por haber mantenido la vela encendida y la puerta cerrada a la duda. Sentí que me alejaba de esa visión, la luz nacarada se volvía diminuta mientras descendía de nuevo al dolor de mis huesos y al olor del hospital que me esperaba. Pero llevé conmigo esa última imagen de mi familia saliendo a ese inmenso jardín, libre de toda enfermedad y todo temor. Les imploro, hijos míos, que no tomen esto a la ligera. La transformación del mundo comenzará en su sala, en su cocina, en su dormitorio. Cada vez que elijan perdonar en lugar de gritar, estarán construyendo un pedazo de este nuevo amanecer. Jesús me mostró que nuestros hogares son como semillas. Si los nutrimos en la oscuridad, crecerán hasta convertirse en un árbol de vida que nadie podrá arrancar. Siento una urgencia ardiendo en mi interior porque sé que muchos de ustedes todavía se aferran a cosas de este viejo mundo que ya tienen fecha de caducidad. Por favor, comenten si están viendo este video con su familia, con sus hijos o con sus padres, porque Jesús me mostró que la unidad en este momento es lo que permitirá que todos salgan juntos por esa puerta hacia la nueva luz. Escriban, estoy listo para el amanecer si sienten que su alma ya no encaja en este mundo de ruido y maldad y que anhelan la paz que les estoy describiendo. Pero lo más poderoso realmente sucedió cuando mis pies tocaron el suelo de mi realidad nuevamente. Jesús me detuvo una última vez y me reveló el secreto final sobre lo que les sucederá a los niños y a aquellos que son pequeños de espíritu en este nuevo mundo. Esto me dio una palabra de poder que deberíamos decir cada mañana al despertar a partir de hoy. Una palabra que actúa como un escudo inmediato contra la angustia y prepara nuestros ojos para ver lo que otros no ven. Este regreso a mi cuerpo fue como si me hubieran puesto un abrigo de plomo mojado sobre los hombros. De repente ya no había luz, ya no había aroma a rosas, solo el dolor en mis costillas por las descargas del desfibrilador y el sabor amargo de la intubación en mi garganta. Pero antes de que mis ojos físicos se abrieran por completo, Jesús apretó mis manos con una fuerza que aún siento cada vez que empiezo a orar en mi rincón. Me miró con esa profundidad que llega hasta el último pensamiento y me dijo, Antonio, no llores por volver, porque llevas la semilla de la paz en tu corazón. Pero escucha atentamente este último secreto sobre los pequeños y los sencillos, porque son ellos quienes sostendrán al mundo cuando todo lo demás se derrumbe. Me mostró que los niños, aquellos que a veces nos preocupan tanto porque pensamos que son frágiles, tienen una protección que nosotros, los adultos, ya hemos perdido porque estamos tan llenos de duda y pecado.
Vi cómo, durante los días de tribulación en casa, los niños no veían la oscuridad como algo aterrador. Jesús me explicó que para ellos estos días serán como estar en el regazo de su madre. Me dijo: díganles que no transmitan su miedo a los niños. Los pequeños tienen ángeles guardianes que se harán visibles en los hogares consagrados. Mientras los padres oran con angustia, los niños jugarán con la luz, porque su pureza es el imán de mi gloria. Me dio mucha paz darme cuenta de que el Señor cuida de los inocentes con especial celo. Me pidió que dijera que si ven a sus hijos o nietos hablando con alguien que no pueden ver o sonriendo a un rincón vacío de la habitación en la oscuridad, no teman. Son sus protectores celestiales que han venido a hacerles compañía para que el miedo no les afecte. Y entonces me dio la palabra de poder. Me dijo que esta es la clave que debemos usar de ahora en adelante, cada mañana, tan pronto como abramos los ojos antes de levantarnos de la cama. Antonio, la batalla por el hogar se gana con el primer pensamiento del día. Díganles que digan estas palabras con autoridad, como si estuvieran sellando su casa con mi propia sangre. Jesús, Rey de mi hogar, sella mi puerta y guarda mi paz. Que nada entre aquí, que no venga de ti. Me explicó que cuando decimos esto con verdadera fe, se crea un campo de fuerza espiritual que dura 24 horas. Vi cómo las casas de las personas que rezaban esta oración por la mañana brillaban con una luz a su lado que los demonios de la confusión ni siquiera podían mirar. Es una orden de posesión. Le estás diciendo al mundo espiritual que esta casa tiene un dueño y que este dueño es el Rey de Reyes. Cuando finalmente abrí los ojos en esa cama de hospital, rodeado de monitores que emitían ruidos desesperados y médicos que parecían agotados, no podía hablar. Tenía la garganta seca, pero en mi mente repetía esa frase una y otra vez: Jesús, Rey de mi hogar. El médico se acercó y me dijo: Antonio, nos diste un susto terrible. Estuve inconsciente casi 7 minutos. Quise reír, pero no pude. Quise decirle: Doctor, usted no estaba inconsciente, estaba en la vida real, es usted el que está dormido. Pasé varios días recuperándome y mis hijos venían a visitarme con caras asustadas. Yo simplemente les tomaba las manos y les decía: limpien la casa, hijos míos, desháganse del odio, perdónense ahora que pueden. Pensaban que el infarto me había afectado la cabeza, pero poco a poco, al ver que ya no me enojaba por nada, que ya no me quejaba de mi jubilación ni de mi dolor, empezaron a escucharme. Desde que regresé a mi casita, cada rincón me parece diferente. Ya no veo las paredes como simple cemento, las veo como el refugio que Dios me prestó. Seguí todas las instrucciones, puse la cruz detrás de la puerta, tengo mi sal bendita, mis velas de cera pura guardadas para cuando llegue la tormenta y sobre todo, mantengo mi cenáculo, ese pequeño rincón con mi Biblia y mi imagen de la Virgen, siempre limpio y con la luz encendida. No lo hago por miedo, miren, lo hago por amor, porque he visto lo que viene y se lo digo como enfermera que lo ha visto todo. No hay refugio humano que valga la pena. El único hospital para el alma en tiempos de tribulación será nuestro propio hogar transformado en iglesia. Jesús me pidió que compartiera esto con la mayor cantidad de gente posible, porque el tiempo de misericordia es como una tarde que pierde su sol. Las sombras ya han comenzado, el aire ya se siente pesado. ¿No lo sientes tú también? Las noticias, las nuevas enfermedades, la gente agresiva en las calles, todo esto es el preludio de la oscuridad que vi. Pero no tienen por qué tener miedo si hacen lo que Él nos pidió. Hagan de sus hogares un lugar donde Jesús quiera sentarse a hablar y hablar. No dejen que la televisión o el celular se apoderen de sus salas. Hablen con sus hijos, bendigan su comida, rocíen agua bendita en las camas antes de dormir. Son cosas tan simples que el mundo se ríe de ellas, pero son las que marcarán la diferencia entre la vida y la muerte cuando el cielo se abra. A veces, por la noche, cierro los ojos y aún puedo oler ese perfume de rosas. Siento ganas de llorar de pura alegría porque sé que el final de la historia es hermoso para quienes confían. El nuevo mundo que vi nos espera, pero para llegar allí tenemos que atravesar el túnel de la tribulación en nuestros hogares. No dejen de orar, no permitan que el desánimo los venza si ven que las cosas empeoran.
Recuerden lo que les dije, la luz de la vela bendita no se apaga para quienes tienen fe. Hoy quiero pedirles que cierren este testimonio con un acto de unidad. Si este mensaje les dio la instrucción que necesitaban o si sienten que su hogar necesita ser consagrado hoy, escriban en los comentarios: Cristo reina en mi hogar. Llenemos este espacio con esta declaración para que el enemigo sepa que nuestras familias ya tienen protección. Y si conocen a alguien que vive solo, a una persona mayor o a alguien que tiene mucho miedo de lo que está sucediendo en el mundo, por favor, compartan estas instrucciones con ellos. No los dejen solos en la oscuridad. Me despido por ahora. Seguiré preparando mi hogar y orando por cada uno de ustedes que me han escuchado. No olviden decir la palabra de poder mañana al despertar. Jesús, estamos a la puerta, hijos míos, y nos ha dicho exactamente cómo recibirlo. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, caiga sobre sus techos, sobre sus mesas y sobre sus corazones hoy y siempre. Amén.